Ya tenemos grabación activa. Darle la bienvenida a esta semana 3 del módulo 1. Antes de arrancar propiamente con la temática de hoy, quisiera saber si hay alguna consulta. Aprovechamos este pequeño espacio para aclarar dudas. Ahí pues... gracias, Gloriana. Recordarles que cuando me escriben al correo, ¿verdad? Generalmente intento atenderles lo antes posible. Algunos compañeros se han comunicado pues para hacerme ahí preguntas específicas tal vez de las pruebas cortas, bueno, de la pruebita de la semana pasada, ahora ese examencito corto. Generalmente yo solicito que me manden evidencia, ¿verdad? Un pantallazo de esa pregunta donde tenían alguna consulta o alguna inquietud para poder guiarles, que esa es la forma, digamos, más oportuna de resolver las inquietudes. Para la semana de hoy, Dios mediante, también vamos a cubrir una temática bien particular y obviamente también vamos a tener una pequeña pruebita al finalizar el proceso de la clase, que como las anteriores va a tener un tiempo disponible de una semana para que ustedes elijan, ¿verdad?, el momento dentro de ese parámetro de tiempo para resolver la prueba. No siempre las pruebas tienen la misma cantidad de preguntas, así que todo va a depender obviamente de la materia que veamos, de los aspectos más relevantes que yo considero deben ser evaluados. Y siempre, pues van a ser preguntitas de selección única o falso y verdadero. Algunos casos tienen formatos como de que ustedes escojan el orden de alguna etapa, que ustedes coloquen la palabra correcta en alguna frase, etcétera, pero son verdaderamente pues maneras de evaluar el conocimiento muy puntuales y obviamente todo tiene que ver con lo que vemos en la clase, que está tanto en el material como en la explicación que doy. Recordemos que la semana anterior cubrimos el temita de limpieza y desinfección y almacenamiento. Para el día de hoy vamos a ver la productividad, la filosofía de las 5 S y cómo implementar un programa de 5 S. Empecemos por entender qué significa productividad y qué significa calidad. La productividad es el grado de utilización efectiva de cada factor de producción, o sea, es sacarle el máximo provecho a todos los elementos que están involucrados en un proceso. Llámese mano de obra, materia prima, maquinaria, energía, capital, en fin. Si hablamos de calidad, más bien estaríamos haciendo referencia a un conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten caracterizarla y valorarla con respecto a los restantes de su especie. O sea, ese es el elemento clave que puede diferenciar a un producto de otros similares. La mejora en la productividad y la calidad hoy por hoy representan no un elemento, digamos que alternativo o que queda a gusto de las empresas, sino que termina siendo un requisito indispensable de todas las empresas y negocios que entienden cuál es el interés y la importancia de estos en sus procesos. Hoy por hoy vivimos un proceso y un momento histórico donde se ha dado una apertura de mercados sumamente amplia. Hace unos años muchos mercados estaban, por así decirlo, en manos de pocos. Hoy por hoy se ha diversificado de manera sustantiva, ¿verdad?, todos los mercados, y esto obviamente genera una competencia cada vez más severa. Entonces, las empresas no pueden pensar en ser productivos sin la calidad y tampoco pueden pensar en la calidad sin ser productivos. Por eso ambos deben ir de la mano. Y de esta manera, por supuesto, vamos a poder
pues apuntar bien a un estado de competencia, ¿verdad? Mucho más efectiva. Ahora, las empresas tienen dos alternativas, básicamente. O se quedan sin hacer nada y tarde o temprano desaparecerán, porque obviamente otras empresas sí están dispuestas a cambiar y a mejorar, o bien adaptan nuevas estrategias y nuevas formas de hacer las cosas de manera que sean altamente productivos y con estándares de calidad muy elevados. Ahora, más allá de pensar, muchachos y muchachas, acerca de cómo una empresa puede ser productiva con la calidad, deberíamos de pensar nosotros como colaboradores, como participantes de un proceso en una empresa, cómo podemos ser también nosotros productivos, porque la empresa puede exigir, pero si el empleado, el colaborador, no es productivo como persona, pues ahí va a haber como un desequilibrio, ¿verdad? No va a encajar bien esa dinámica global de la empresa con el pensamiento o la manera de conducirse del colaborador. Entonces, ¿cómo podemos ser más productivos en nuestro trabajo? Bueno, aprendiendo a trabajar en equipo. Uno escucha a veces colaboradores que dicen, bueno, yo trabajo mejor solo, a mí no me gusta trabajar en equipo, me parece aburrido, tedioso, y resulta y sucede que esta es una habilidad necesaria para ser productivo, el participar y colaborar de trabajos en equipo. Tener una actitud positiva, eso me hace muy productivo, romper la fuerza de la costumbre. Cuando vienen cambios estratégicos en la empresa y nos dicen, bueno, las cosas ahora se van a hacer diferentes, es tener esa capacidad, perdón, de adaptarse a los cambios y de romper con algunas rutinas que pues han llegado, por así decirlo, ya a cumplir su ciclo. La parte de entrenamiento y capacitación es una excelente manera de ser productivo. No me puedo estancar a decir, bueno, ya estoy muy viejo, ya se me pasó mi tiempo para estudiar, ya se me pasó mi tiempo para prepararme. No, eso es falso. Nunca va a haber una edad, llamémoslo así, en donde se nos cierren las puertas para poder crecer y capacitarnos. De hecho, la persona o las personas que están dispuestas a buscar entrenamiento, a capacitarse por cuenta propia, eso es una persona productiva. Respetar a los demás, esto es vital también para ser productivo. Una persona que simplemente se detiene todos los días a ver cómo molesta, cómo incomoda o cómo le afecta la labor a los demás, es una persona que simplemente no suma, sino resta. La puntualidad nos hace más productivos porque hay un mayor aprovechamiento del tiempo y el hecho de que en las empresas cada área esté organizada también nos permite ser más productivos. Así que debe existir una relación estrecha entre el concepto de productividad, calidad y el de 5 S que todavía no hemos abordado, ya casi lo vamos a hacer. Básicamente estos tres conceptos se relacionan porque los elementos que vemos ahí en pantalla, materia prima, recurso energético, recurso económico, recurso humano y equipo, edificio y terreno, productos y servicios en general, todos estos convergen, o sea, se relacionan estrechamente y la calidad de uno afecta o digamos que de alguna manera empuja al otro. Podemos decir entonces, ¿verdad?, que una infraestructura, por ejemplo, hablando de edificio, de terreno, equipo, recursos humanos, todos estos son necesarios para realizar diferentes labores, pero resulta que estos no sirven de nada si no hay materia prima, si no hay recurso energético o no hay recurso económico. Entonces hay una estrecha relación en donde ni unos son más importantes que otros, ni otros van a ser, digamos, imprescindibles, sino que todo es necesario y requerido. Así que una empresa, ¿verdad?, definitivamente
tiene que adaptarse a los cambios, tiene que velar porque cada una de estas variables, hace un momento mencionadas, estén en óptimas condiciones y participen de ese proceso de productividad y calidad. De la mano, ¿verdad?, de cada empresa siempre va a estar la productividad y la calidad. Y hay una frase, ¿verdad?, o una definición muy interesante que hace un autor de nombre Susilla, y él nos dice que la productividad es sobre todo una actitud de la mente. Vean qué interesante. Ella busca mejorar continuamente todo lo que existe. Está basada en la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer y mejor mañana que hoy. Además, ella requiere esfuerzos sin fin para adaptar actividades económicas a condiciones cambiantes, aplicando nuevas teorías y métodos. Es una creencia firme en el progreso del ser humano. Bueno, a mí me parece inspirador esta definición, ¿verdad?, del autor, porque más allá de un elemento técnico, un elemento empresarial, verdaderamente se aplica para la vida personal. Qué bonito es cuando las personas dicen, bueno, hoy di mi mayor esfuerzo, y llega el día de mañana y dice, bueno, hoy voy a esforzarme todavía más. Pero ¿qué es lo que uno escucha regularmente en algunos ambientes laborales? Que la gente ya no quiere esforzarse, que muchas personas optan por acostumbrarse a hacer el mínimo esfuerzo. Entonces, ese tipo de mentalidades no son productivas y no benefician pues a ninguna de las partes, ni a la empresa ni al individuo en general. Bien, por acá tenemos un concepto que necesito que quede clarito porque en una diapositiva posterior se va a mencionar el concepto, y es el de Lean Manufacturing. Esta es una filosofía de trabajo y se enfoca en la mejora de los sistemas de producción. Esta filosofía como tal busca eliminar todas las actividades que no aportan valor al proceso ni al cliente. Esas actividades que más bien producen despilfarros o desperdicios, no solamente de materia prima, sino también hasta de tiempo. No sé si ustedes han tenido oportunidad en algún momento, tal vez cuando han ido a adquirir algún servicio, que le parece a uno como muy engorroso el proceso. Le dicen a uno, mire, vaya, haga fila aquí, después vaya a la otra, vaya aquí, llene este papel, devuélvase, vaya, entregue la tal ventanilla, en fin, es algo engorrosísimo, demasiados pasos, y uno pensaría, puchica, ¿por qué esto no lo hacen más fácil, más sencillo? En lugar de hacer que la gente ande como un trompo bailando por un área pequeña, ¿por qué no centralizan los procesos? ¿Por qué una parte de esos procesos no la hacen digitales? Hoy con la tecnología como está, ¿por qué no mejoran, reducen los tiempos de respuesta? Bueno, precisamente cuando eso ocurre no existe el Lean Manufacturing, porque esta filosofía va a identificar todo lo que está sobrando en procesos o en pasos que no agiliza, ¿verdad?, el producto final, que más bien entorpece o hace más lento todo el proceso, lo identifica y lo quita, ¿verdad? Hace ajustes, hace mejoras, y de esta manera obviamente se optimiza el sistema de producción, se reducen o se eliminan tareas que no añaden valor. Bien, teniendo eso presente sobre el Lean Manufacturing, ahora sí vamos a entrar en el punto medular de la clase de hoy, que son las 5 S. Entonces, quisiera hacer un sondeo con los compañeros y compañeras que están ahorita conectados. ¿Quiénes han escuchado ese término, 5 S? Profesora, yo cuando estaba estudiando lo veía Ajá. mucho, Ok. Tiene entonces una idea de lo que es. más o menos, sí. Ok, bueno, perfecto. Gracias, compañero. ¿Alguien más que haya escuchado el término? Yo también por el trabajo, ahorita trabajo en
en industria médica. Ah, ok, usted ya sí lo tiene, digamos, un poquillo más, como dicen, aterrizado al ámbito laboral. Excelente, Sí. excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Profesora, yo cuando en mi antigua empresa se usaba mucho el 5S. Ok, excelente. Perfecto, gracias compañera. ¿Algún otro? ¿Otra? Ok, entonces vamos a decir que de 7 personas conectadas, 3 sí tienen una noción de lo que es el 5S. Perfecto. Bien, hoy, por supuesto, vamos a arrancar de cero, ¿verdad? De qué es el 5S, cómo funciona, cómo se aplica, en fin. Así que para los que tienen una ligera idea, probablemente hoy refrescamos conocimiento. Para los que ya lo tienen bien clarito, porque ya lo han visto aplicado en la empresa, va a ser un repaso. Y para los que del todo nunca han escuchado el término, pues van a ver que es muy bonito, muy interesante y también muy funcional para la vida en general. Las 5S es una herramienta o bien una filosofía de gestión visual. O sea, es algo que cuando se aplica, nosotros visualmente lo percibimos. Y esta filosofía pertenece a la línea del Lean Manufacturing, lo que hace un momentito explicaba. Se usa, ¿verdad?, de forma muy habitual para introducir la mejora continua en las empresas. Tiene como misión optimizar el estado del entorno de trabajo, facilitar la labor de los empleados, potenciar su capacidad para la detección de problemas y con su implementación se consigue una mejor productividad del proceso y aumentar la calidad. Las 5S es un modelo creado en Japón, pero no es exclusivo de Japón. O sea, aunque fue creado ahí, fue una filosofía con tanto alcance y con tanto beneficio que se expandió en todo el mundo. Y no es raro que si ustedes o yo vamos a cualquier parte del planeta y hablamos de las 5S, probablemente cualquier persona sabe qué es eso o tiene una ligera noción de lo que es, porque repito, se ha extendido en todo el mundo. ¿Qué significan 5S? Bueno, aquí para introducir un poquitito el tema, básicamente, bueno, son 5 palabras que en japonés comienzan con la letra S. Bueno, yo de una vez les aclaro, yo no hablo japonés, vamos a hacer un intento, por pronunciar, ¿verdad? Correctamente esas 5 palabritas. Si alguien aquí sí habla japonés, me disculpa, ¿verdad? Si las pronuncio mal, pero hacemos un esfuercito dentro de lo que cabe. Cada palabra, ¿verdad?, de esta filosofía tiene obviamente un significado que representa una acción. Y estas acciones tienen que llevarse a cabo en el orden en que vamos a verlas. Cuando se aplican las 5S, se logra crear un lugar digno y seguro para trabajar. Esta filosofía tiene varias características. Vamos a decir que es un método para lograr ambientes o sitios donde se respire la calidad. Ya dijimos que tiene un origen en Japón, que su aplicación no es exclusiva de Japón y que son principios universales que deben fomentarse para lograr una sociedad más próspera. Los principales beneficios de las 5S, o sea, cuando una empresa ya aplicó 5S, podemos decir que estadísticamente hablando, al menos la aplicación de las primeras 3, ¿verdad?, nos permite observar una reducción del 40% en los costos de mantenimiento, una reducción del 70% del número de accidentes laborales, un crecimiento del 10% de la fiabilidad del equipo y un crecimiento del 15% del tiempo medio entre fallas. Otros beneficios de la filosofía: mejorar la seguridad,
ayuda a reducir el desperdicio, incrementa la eficiencia, mejora la imagen de la empresa, contribuye a desarrollar buenos hábitos, desarrolla el autocontrol, mejora la disposición ante el trabajo que tienen los colaboradores, propicia un ambiente amigable y confiable. Un poquito de historia, ¿verdad? Pues obviamente los japoneses, ven qué interesante, ellos crean esta filosofía como respuesta pues a una serie de carencias que ellos observaron después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos determinan 5 fases, que son las que vemos en pantalla, y ya ahorita vamos a ahondar en cada una de ellas. Y ellos consideran que a la hora de implementar esta filosofía o estos pasos, se garantizan lugares de trabajo seguros y de alta calidad. Eso es un poquito de la que ya mencionaba. ¿Cuáles son las 5 S? Bueno, ahí vemos en ese cuadrito, ahora en la primera columna en japonés, o bueno, como podríamos pronunciarlo, ¿verdad? En la segunda columna tenemos el significado y en la tercera a quién se dirige cada una de estas actividades. Entonces tenemos el seiri, que hace referencia a la clasificación, el seiton, que es organización, el seiso, que es la limpieza, el seiketsu, que es el bienestar personal, y el chitsuke, que es la disciplina. Las primeras 3 S van relacionadas o se pueden aplicar más bien a objetos o a lugares, pero las últimas 2 se enfocan en las personas, en la manera en la que podemos cambiar la mentalidad, la conducta, los comportamientos de las personas para que esta filosofía sea exitosa. Bien, dicho eso, vamos a ir ahondando en cada una. La primera, el seiri. Aquí podemos encontrar varios sinónimos, ¿verdad?, de su traducción. Podemos decir que el seiri es clasificar o seleccionar. ¿Y esto qué es o cómo es? Bueno, la idea es que nosotros elijamos un área, un espacio donde generalmente estamos, puede ser trabajando, imagínense también desde su casa, un área de la casa, qué sé yo, la cocina, que una bodega, que el baño, que el cuarto, que el armario. Ese lugar específico que cuando usted llega visualmente hablando, usted dice qué desorden, que me gustaría decir una palabra, pero mejor no la digo, qué desorden, qué feo, qué desordenado se ve todo. Aquí encontrar algo en particular es imposible. Y cuando uno tiene esa sensación visual, es una excelente oportunidad para aplicar esta filosofía, porque la filosofía, recuerden, hace un momentillo que lo comentaba, es algo que visualmente se puede observar, entonces va a generar un cambio visual. El seiri entonces nos dice, bueno, una vez que ya elegimos ese lugar que necesita un cambio radical, vamos a empezar a hacer una separación o una clasificación de todos los artículos, elementos, productos que se encuentren ahí. Y en esa clasificación vamos a decir, bueno, ¿cuáles son esos productos que son necesarios y cuáles son todo lo que es innecesario, todo lo que está en exceso o todo lo que es tal vez que está en una condición no apta? Entonces, básicamente hacemos 2 grandes grupos, lo que es verdaderamente importante y necesario y lo que no lo es. Ahora, ¿qué pasa con todos esos elementos que no son necesarios? Bueno, dentro de estos vamos a encontrar inclusive otra clasificación más en detalle que vamos a ver en un momentito, pero ¿cómo podemos hacer una clasificación o una selección? Bueno, obviamente aquí es importante hacer un pequeño inventario, ¿verdad?, donde nosotros vamos a identificar ese nivel de relevancia o de importancia. Y a nivel de empresa, recordemos que, bueno, uno generalmente no debería ni siquiera de agarrar un lápiz, ¿verdad?, porque no es de uno, es de la empresa. Así que en el momento en que se vaya a aplicar esta filosofía,
Inclusive aquellas cosas que consideramos innecesarias, no podemos disponer de ellas simplemente y antojadizamente. Hay que levantar un inventario de eso que no es necesario para que la empresa conozca, ¿verdad?, cuál es el destino de esto. Que no vaya a pasar que por allá de pronto Pedrito dijo, bueno, es que aquí en mi oficina donde voy a aplicar 5S me encontré, qué sé yo, una impresora que está mala, entonces la voy a agarrar y la voy a botar. Bueno, es que antes de botarla, Pedrito tiene que levantar un inventario y decir, bueno, la impresora tal, con número tal, código tal, etcétera, como ya no funciona, no tiene reparación, hay que desecharla, pero va a quedar un documento que va a respaldar la desaparición, ¿verdad?, de esos insumos o productos que ya no son necesarios, pero no pueden desaparecer de la noche a la mañana sin haber una evidencia. Hago esa salvedad. Como dice ahí al final, hay que separar entonces lo necesario de lo que no lo es y descartar lo que no sirve. Aquí tenemos, voy a hacerlo un poquito más grande, la clasificación que hace unos segundos les mencionaba. Vean que en la primera parte o en la parte superior tenemos entonces los objetos que son necesarios. Lo que sí es importante, eso va a pasar a la segunda S, que en un momento vamos a ver. Pero ¿qué pasa con todo lo que no es necesario? Bueno, puede ser que hayan productos dañados, pueden ser que hayan productos obsoletos o que estén de más, o sea, que hay demasiado, hay en exceso y no es requerido. Si hay un producto dañado, ya habría que ver, ¿verdad?, si ese producto es útil. Si es útil, hay que ver si se puede reparar. Y si no se puede reparar, entonces es obsoleto, o sea, hay que descartarlo. Y si es un producto que más bien está de más, o sea, que hay mucho, por el contrario, podría aplicarse, ¿verdad?, un tema de reciclaje. Podría donarse, podría transferirse o podría venderse. Todo esto obviamente va a depender de la empresa. Dentro de estas posibilidades, ¿verdad?, acerca de si voto, elimino o reciclo un producto, pues habrán estas alternativas que vemos en pantalla. Habrán productos que se puedan reducir, que se puedan reutilizar, reciclar, rechazar o reclamar. Todo va a depender de lo que la empresa determine. Bien, dentro de este tema en general, necesito, por si no lo conocemos, ¿verdad?, que en adelante cuando yo haga referencia a las BPM, ¿verdad?, que son las siglas de buenas prácticas de manufactura, todos estemos claros de que son principios básicos que tienen como objetivo garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y que se disminuyan los riesgos inherentes en la producción y la distribución. ¿Para qué vemos este tema de las BPM? Bueno, porque las BPM están estrechamente relacionadas con las 5S. Por ejemplo, en el caso del SEIRI que estamos viendo, que es el de seleccionar y clasificar, podría ser que en la empresa encontremos, ¿verdad?, un área donde hay maleza, donde hay chatarra. Ahí es un excelente lugar para aplicar el SEIRI y a su vez las BPM, porque son buenas prácticas que lo que van a hacer es reducir riesgos de contaminación, reducir riesgos que pongan o que puedan afectar, por ejemplo, algún proceso productivo. También las BPM van a fomentar, ¿verdad?, eliminar o seleccionar cualquier insumo que esté dañado en la bodega. Nos va a guiar acerca de cómo se puede desechar de la planta todo lo que no funciona. Las materias primas que no son aptas para el uso también pueden o son parte de esa primera S del SEIRI. Y los equipos u utensilios viejos que sean obsoletos. O sea, estas son buenas prácticas de manufactura que entran en la etapa o en el paso del SEIRI, que es clasificar o bien seleccionar.
¿Cuáles son los beneficios del SEIRI? Bueno, cuando ustedes o yo aplicamos esta primera etapa, vamos a observar de forma casi inmediata que hay más espacio, que es más fácil limpiar, que hay un mayor control de las plagas, que es más fácil hacer o llevar un control del inventario y que van a haber menos accidentes. Cuando los espacios se organizan, se ordenan, ¿verdad? Hay grandes beneficios, no solamente visuales, sino como los que vemos ahí en pantalla. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta primera etapa del SEIRI? Bien, vamos con... No, profe, gracias. Okay, excelente, gracias compañero. Bien, la segunda etapa es el SEITON. El SEITON podríamos usar como sinónimos organizar o bien ordenar. Entonces, aquí quiero que nos enfoquemos, ¿verdad?, en esa línea del proceso. Yo voy a aplicarle SEITON solamente a los productos o a los artículos que me dejé. O sea, a eso que yo dije, esto es lo que necesito. Yo no puedo aplicarle SEITON a todo lo que deseché, a todo lo que eliminé, por supuesto, ¿verdad? Les decía también que se imaginaran tal vez algún espacio de sus casas como para hacerlo un poquillo más dinámico. Tal vez de pronto eso que ustedes dicen, bueno, tengo más de un año de estarme diciendo, voy a acomodar la bodega y no lo hago. O alguna por ahí dicen, bueno, yo tengo varios meses de estar diciendo, voy a acomodar mi maquillaje. O voy a acomodar el closet donde tengo la ropa, o voy a acomodar la zapatera. Bueno, esos lugares que ustedes pueden identificar visualmente en sus casas, que necesitan con urgencia un cambio, una modificación, bueno, el SEIRI es, las 5 S es una excelente alternativa. Entonces, vamos a pensar por un instante, por ejemplo, en una zapatera, ¿verdad? Entonces, y quiero que piensen en una zapatera de mujer. Es más fácil porque los varones a veces no tienen tantos zapatos como una mujer a veces los tiene, ¿verdad? Que creo que es un mal que tenemos todas. Entonces, por dar un ejemplo, vamos a suponer que en la zapatera, bueno, aquello parece que pasó un torbellino, ¿verdad? Y están todos los zapatos ahí revueltos, tirados. Lo primero que habría que hacer es elegir cuáles zapatos están en buenas condiciones y que yo puedo utilizar regularmente. Esos que sí son necesarios, yo les voy a aplicar el SEITON, que es organizarlos, o sea, es ordenarlos. Entonces voy a colocarlos en un estante, por color, por forma, qué sé yo. Pero a la hora de ordenarlos, yo estoy dándole un lugar específico a cada par de zapatos. Y esto me va a facilitar localizarlos y acceder a ellos de forma muy fácil y sencilla. Ahora, para saber, permítanme acá moverme un poquitico en la pantalla. Saber guardar y encontrar con facilidad, ¿verdad? El SEITON me permite eso, me permite darle un lugar a cada cosa y que cada cosa tenga su lugar. De esta manera, ¿verdad? Tal vez como se aprecia ahí en esa imagen de la pantalla, un hombre donde tiene un montón de herramientas todas revueltas, él decide aplicar 5 S, hace la separación y viene, ¿verdad? Se le ocurre poner en la pared una tabla donde va a colocar probablemente clavitos y ahí coloca todas sus herramientas. Entonces visualmente se ve bien, está todo ordenadito, acomodado y está fácil de encontrar. Algunas ideas para organizar, bueno, sería importante asignarle un lugar a cada objeto, identificar cada cosa, tal vez a través de etiquetas, a través de claves numéricas, por ejemplo. Podrían usarse guías de colores para saber dónde va cada pieza. Usar marcas cuando se trate tal vez de algún nivel
mínimo o máximo, tal vez alguna sustancia, por ejemplo, o colocar los objetos en algún orden lógico. Lo que más se usa, ojalá que esté más cerca, y lo que se usa con menos regularidad, más lejos. ¿Cómo podemos ordenar las cosas útiles? Bueno, tomando en consideración estas tres características: seguridad, calidad y eficacia. Porque no se trata solamente de ordenar como a mí me parece, se trata de ordenar de forma inteligente. Es decir, cuando yo voy a ordenar, voy a pensar en la seguridad, que nada se caiga, que no se vaya tal vez a derrumbar por un mal manejo tal vez del peso, ¿verdad? O de las condiciones del estante. Que sea también una forma de ordenar donde la calidad es importante, por ejemplo, que el producto no se oxide, que no se golpee, que no se vaya a mezclar o a deteriorar. Y también un tema de eficacia, porque va a minimizar el tiempo perdido. ¿Perdido en qué sentido? En que fácilmente encuentro y localizo las cosas. Yo no sé a cuántos de ustedes les habrá pasado alguna vez que uno dice, guardé también las cosas que no sé dónde las guardé. No me acuerdo dónde las puse. Bueno, ahí hay una carencia de eficacia. ¿Por qué? Porque está guardado, sí, pero está perdido. De aquí a que yo me acuerde dónde lo puse, ahí hay una pérdida de tiempo. ¿Cómo se relaciona el Seiton, esta segunda etapa que estamos viendo, con las BPM? Bueno, permite la ubicación de materiales, herramientas y documentos de forma rápida. Mejora la imagen del área ante el cliente. Esto es vital cuando uno llega a un negocio y uno ve que todo está ordenadito, etiquetado, todo en su lugar. Bueno, eso le genera a uno como cliente una sensación de tranquilidad y de seguridad. Mejora el control en el almacenamiento de repuestos y materiales, mejora la coordinación para la ejecución de trabajos, previene confusiones que puedan poner en riesgo la salud de los consumidores. Generalmente en temas del Seiton, cuando vamos a ordenar, es común utilizar el método de inventario que se llama PEPS. PEPS significa primero en entrar, primero en salir. Esto es muy común en las casas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nosotros guardamos la alacena, el arrocito, los frijolitos, el café. Bueno, para un buen administrador, obviamente, de estos productos de consumo, sabemos que cuando usted va a almacenar alimentos o cualquier producto con fecha de vencimiento, digamos corta, llamémoslo así, uno tiene que guardar las cosas con una vigencia más larga al fondo y a la mano lo que está pronto a vencerse para que se consuma de primero. Esta, ¿verdad?, es una forma también válida para la etapa del Seiton, que es ordenar. Si habláramos, por ejemplo, de estantes, también está el método de las coordenadas, en donde, por ejemplo, en la parte superior podríamos colocar productos que tengan un peso y un volumen bajo, ¿verdad? Por un asunto de que no se vaya a caer o a venir encima el estante. En el espacio 2, producto de uso común o volumen y peso moderados, obviamente a una altura que probablemente es fácil de alcanzar. En el siguiente nivel, productos de gran volumen y peso. De esta manera se puede lograr que el mueble esté estable, ¿verdad? Que no vaya a tener un movimiento ahí fuerte o un desequilibrio. Y en el último espacio, pues productos de poco volumen, peso indistinto, pero que ojalá no sean alimentos. Entre menos lejos del suelo estén, donde hay suciedad, contaminación o plagas, es mejor. Vuelvo y repito, tanto el método PEPS como este método de ordenamiento de coordenadas son sugerencias, ¿verdad? Obviamente, de cómo podrían organizarse las cosas, pero todo va a depender del tipo de producto y también de tal vez alguna regulación que tenga la empresa ya de forma preestablecida. ¿Cómo se puede implementar el Seiton? Bueno, se dice que esta etapa, la número 2, es el corazón de la filosofía de las 5 S. Si yo hago bien esta etapa, prácticamente va a ser exitoso
todo el proceso de implementación de las 5 S. Es decir, si yo fallo en esta etapa 2, todo lo demás va a estar mal. Básicamente, ¿verdad? Esta es una clave. Dentro de las otras sugerencias que se pueden tomar en cuenta para ordenar y clasificar, puede ser rotular. Aquí es importante que todo esté etiquetado, que tal vez los lugares que están asignados para colocar o para guardar los productos tengan algún código de colores que facilite identificar dónde va cada cosita. Y de hecho voy a ampliar un poco la imagen que está aquí abajo para que ustedes me entiendan mejor. Vean que aquí absolutamente todo lo que está en la pared como en el piso tiene un lugar asignado, ¿verdad? Entonces hay aquí colores y en las herramientas a la izquierda en la pared, no sé si logran percibirlo, se dibujó la sombra o la silueta de la herramienta en color amarillo. Entonces, cuando la herramienta no está, se ve la silueta en amarillo. Eso me va a guiar primero a saber qué falta y segundo a saber dónde va cada cosa. Vean en el piso, ahora se rotula o se demarca un espacio específico para cada elemento. Entonces, cuando está ese espacio vacío, ya hay una señal de que falta algo. Entonces, son ejemplos, sugerencias que se pueden aplicar para lograr esta segunda etapa del Seito. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta segunda etapa? Obviamente, si alguien tiene alguna experiencia que quiera compartir, algún aporte, es totalmente bienvenido. Ok, vamos con la etapa número 3, que es el seiso. Seiso es limpieza o mantenimiento. Entonces, imaginémonos este proceso, ¿verdad? Clasificamos, ordenamos y ahora hay que limpiar el sitio de trabajo, los equipos y buscar prevenir la suciedad y el desorden, porque a ver, es muy lindo cuando uno ordena algo, pero que se mantenga siempre ordenado es otra historia. Entonces, en el seiso, ¿verdad? Se va a generar rutinas, por así decirlo, de limpieza profunda para evitar que la suciedad se acumule y esto obviamente pueda representar un daño a los equipos, a los materiales o a los artículos. Para implementar el seiso, ¿verdad? Lo primero es tener una mentalidad seiso, o sea, que todos digamos y entendamos que la limpieza es muy importante. Si yo no tengo un compromiso con la limpieza, yo no tengo una mentalidad seiso. Lo segundo es encontrar la causa y el origen de la suciedad y el polvo. A veces puede ser, ¿verdad?, que malas prácticas o hábitos que tengan las personas es lo que provoca que el lugar se ensucie con mucha regularidad. A veces podría ser algún tipo de ventana que esté abierta o que pase abierta por donde se filtra mucho polvo. Podría ser de pronto que algún proceso productivo, ¿verdad? Las máquinas generan algún tipo de qué sé yo, de partículas, ¿verdad? Excesivas, y eso es lo que genera la contaminación. Bueno, cuando ya identificamos qué lo ocasiona, hay que encontrar cómo podemos eliminar ese foco de contaminación o minimizar, ¿verdad?, esa cantidad de contaminación. Algunas ideas básicas de la limpieza, bueno, hay que recoger las cosas que representen suciedad, retirarlo con escoba, limpiar utensilios, utilizar agentes de limpieza adecuados, realizar una correcta desinfección, un poquillo de lo que vimos la semana pasada, barrer, desengrasar, pasar la aspiradora, el rastrillo, depende del lugar que sea la zona, y eliminar focos de suciedad.
¿Cuál es el propósito del CEISO? Bueno, evitar la contaminación cruzada, prolongar la vida útil de los equipos. Para nadie es un secreto que cuando un equipo, por ejemplo, se empolva y nunca se limpia, tarde o temprano va a fallar. Reducción de la infestación de plagas, elevar la seguridad de la planta y es una base de mantenimiento preventivo. ¿Cómo se relaciona con las BPM? Bueno, la superficie en contacto con alimentos, paredes, pisos, techos y estructuras deben ser limpiadas. Agentes de limpieza y desinfección aptos o correctos para cada superficie. Estaciones de lavado y utensilios como lavamanos, lavabotas, entre otros, también tienen que estar en buenas condiciones. Y entonces vemos que hasta acá, ¿verdad? Ya tenemos las 3 primeras etapas, el CEIRI, el CEISO y el CEITO. 3 etapas que tienen que llevarse a cabo en ese orden. El éxito del proceso, recuerden, depende de la etapa 2 y obviamente es un proceso que cuando se inicia tiene que completarse. Ahora bien, si ustedes recuerdan uno de los primeros recuadros que yo mostré, decía que estas primeras 3 etapas iban dirigidas a lugares o a objetos, porque de hecho lo vemos, ¿verdad? Clasificar, ordenar y limpiar es algo que podemos aplicarle a un lugar o a alguna superficie o a alguna máquina. Ahora, vamos a ir a la etapa 4 y 5 y van a ver cómo estas dos ya no van enfocadas a un lugar, van enfocadas a la mentalidad de las personas, a la conducta de las personas. El Seiketsu tiene que ver con el bienestar personal o con la norma. Cuando a uno le dicen, es que en este departamento es una norma que todos los empleados lleven puestos el gafete, ¿verdad? A eso hacemos referencia entonces. El Seiketsu es una metodología que permite mantener los logros alcanzados con la aplicación de las 3 primeras S. Esta etapa incluye una estandarización de las actividades correspondientes a la última de las S, el Chitsuke. ¿Cómo se establece el Seiketsu? Bueno, limpiar con regularidad, o sea, es crear el hábito. Mantener todo en su sitio. Establecer procedimientos y planes para mantener orden y limpieza. ¿Cuál es el propósito del Seiketsu? Estandarizar los procedimientos, documentar la información, fijar niveles cada vez más altos, mantener la higiene en la planta, facilitar el control visual del proceso. Bien, entonces aquí 4 etapas. Beneficios del Seiketsu: se guarda el conocimiento producido durante años. Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conserva impecable del sitio de trabajo en forma permanente. O sea, crear el hábito. Los operarios aprenden a conocer con profundidad el equipo y los elementos de trabajo. Se evitan errores en la limpieza que pueden producir accidentes o riesgos. La dirección se compromete más en el mantenimiento de las áreas de trabajo. Y esto de una u otra manera se traduce en un ciclo. A nivel de calidad existe el ciclo PDCA o PHVA. Este PHVA es en siglas del inglés, ya vamos a verlas. Este es el ciclo de Deming, o mejor conocido ahora ciclo de Deming. Y este ciclo lo que hace es que se cree un proceso, es este que vemos en pantalla. Entonces, ¿por qué estamos hablando de un ciclo? Porque esta etapa número 4 de las 5 S nos habla de normas, nos habla de hábitos y precisamente de alguna forma es visto como un ciclo. Y el ciclo de Deming dice que
Básicamente, cuando se cumplen 4 etapas, que son las que vemos en pantalla, se logra el objetivo que se establezca. Entonces, en el ciclo de Deming hay que planificar, hacer lo que se planificó, verificar lo que se hizo y actuar dependiendo de lo que se encontró con la verificación. Repito, la primera etapa es planificar. ¿Y qué es planificar? Bueno, es decir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué se necesita, cuánto tiempo va a durar, quiénes se van a involucrar. Cuando yo tengo toda esa información clara, voy a hacer, o sea, voy a ejecutar la labor, la acción o la tarea. Cuando se ejecuta, lo que sigue es verificar. ¿Qué verifico? Si lo que se hizo está bien, dio los resultados esperados o no. Inclusive en la verificación, si se encuentra alguna deficiencia, alguna carencia, entonces pasamos a la etapa de actuar. Y en el actuar, obviamente habría que hacer correcciones o mejoras. Y una vez que pasamos a esta última etapa, se repite el ciclo. Porque recordemos que en temas de calidad nunca se termina de mejorar. Entonces, dentro del Seiketsu, básicamente lo que se promueve son ciclos de mejora, donde el personal entienda los beneficios que tiene esta filosofía. ¿Cómo se relaciona el Seiketsu con las BPM? Bueno, se relaciona con las compras y el almacenamiento de los insumos, porque cuando está claro qué hay que hacer y cómo debe hacerse y se entienden los beneficios, todo es mucho más ágil. Las operaciones de manufactura, métodos de limpieza y desinfección, sistemas de mantenimiento preventivo, el uso de colores para el control visual, prácticas de inducción y capacitación, actividades de control de plaga, ¿verdad? Son algunas de las acciones que dentro de las BPM se relacionan estrechamente con el Seiketsu. Algunas ideas para lograr el Seiketsu o la normalización, que es lo mismo. Bueno, seguir las normas de seguridad, usar ropa limpia y adecuada, tener una alimentación balanceada, dormir suficientemente bien, no abusar del alcohol ni el cigarro, no consumir drogas sin prescripción médica, visitar al médico y al dentista periódicamente, tener una actitud positiva, practicar algún deporte, mantener la limpieza en el lugar de trabajo, casa y en otros lugares. Ahora, ¿por qué habla tanto como de la persona? Recuerden lo que les decía hace un momento. Esta etapa 4 e inclusive la 5 va enfocada en las personas. A ver, una persona que consuma alcohol en exceso, que consuma drogas, que no vaya al médico para hacerse chequeos, una persona con el mal hábito de ser siempre pesimista, que todo está mal, una persona que no duerma bien, o sea, es una persona que tanto su salud física como mental probablemente no sea la mejor. Y una persona así, a ver, ¿cómo le voy a exigir yo que cumpla con parámetros de clasificación, de orden y limpieza de un espacio de trabajo si ni su propia vida está en orden? No sé si me doy a entender. Es que la filosofía, ¿verdad?, de las 5 S, entonces, de una u otra manera en esta etapa, intenta convencer a los colaboradores de que el cambio tiene que empezar en ellos para que todo lo demás fluya con más facilidad. ¿Me explico, muchachos, en esta cuarta etapa? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. La quinta S es el Chitsuke, que hace referencia a la disciplina y a la mejora continua. Aquí, ¿verdad?, ya las reglas fueron creadas en la etapa anterior y lo que se busca es corroborar que los empleados sí las están cumpliendo, que los empleados se apegan a las normas y que verdaderamente esa
digamos que ese avance, ese progreso en la filosofía de las 5 S es una realidad. Aquí se fomenta la disciplina, o sea que las personas sí o sí cumplan con todos los procesos, o sea, convertir en hábito el cumplimiento de las 4 primeras S. Entonces ya no se trata de voy a hacerlo porque me obligan, voy a hacerlo porque si no me echan, o voy a hacerlo a veces y a veces no. No, aquí la quinta S busca que las personas, que los colaboradores hayan adaptado esta filosofía a su vida y se convierta en algo habitual. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, no es a través de amenazas. La filosofía lo que recomienda es a través de capacitación, a través de motivación y de disciplina. O sea, la disciplina, la parte de jalón de orejas, debería ser como la última, digamos, método, ¿verdad? Lo primero es capacitar, porque una persona sin la información no le puedo exigir que haga cambios. Entonces lo capacito y también lo tengo que motivar. De hecho, en muchas empresas ya me ha tocado escuchar algunos escenarios de estudiantes acá en estos programas que me han compartido que en las empresas algunas estrategias que han utilizado para motivar, por ejemplo, es que les dicen, bueno, el departamento que logre mantener esta filosofía vigente, ¿verdad? Y de forma creativa y todo, recibe algún tipo de premio, no necesariamente económico, porque los premios económicos yo sé que a todos nos gustan, pero no siempre son la mejor alternativa, porque la gente termina pues no asumiendo el reto por convicción, sino por conveniencia, y ahí se pierde el sentido. Pero a veces tal vez un reconocimiento, ¿verdad?, público, en algunas empresas hasta tienen pizarras, ¿verdad?, donde tal vez ahí colocan un tablero de calificación o de puntajes. En algunos casos tal vez les dan algún reconocimiento, algo simbólico. O sea, hay muchas maneras de motivar esta parte. ¿Cómo también puedo ayudar a que la empresa adquiera en general esta disciplina? Bueno, con ayudas visuales se pueden hacer, ¿verdad?, carteles o algún tipo de documento, publicidad a lo interno de la empresa para hacer recordatorios de cómo se tienen que hacer las cosas. También se pueden hacer recorridos en las áreas por parte de los directivos para que ellos observen, y la presencia de ellos pues a veces genera un poquito, digamos, de presión, ¿verdad?, para que la gente recuerde hacer las cosas bien. Promocionar de forma continua la filosofía con concursos del antes y el después de haber aplicado las 5 S, con boletines, carteles, algún concurso, por ejemplo, que vamos a crear o necesitamos un lema de 5 S, si se premia al lema más creativo, o ocupamos crear un logo del programa de 5 S y que puede participar cualquier empleado, y ahí escogen al más bonito de los logos creados. Establecer algún tipo de rutina. He escuchado, ¿verdad?, muchos ejemplos de estudiantes que me han dicho, sí, profe, en la empresa donde yo estoy, todos los días en la mañana, de 7 a 7:15, 15 minutos para aplicar 3S en el espacio donde trabajo, ¿verdad? Entonces son métodos o mecanismos que cada empresa obviamente va a trabajar o a aplicar. Y aunque no nos gustan, pero siempre las verificaciones, o llamémoslas las evaluaciones, son necesarias. Para las personas que se niegan a hacer las cosas bien, esta es la única manera de presionarlos a que la hagan bien, la evaluación o la auditoría. ¿Cómo puedo lograr, verdad, el Shitsuke?
Bueno, respetando a los demás, respetando y haciendo respetar las normas del sitio de trabajo, llevando puestos los equipos de protección, teniendo el hábito de la limpieza y convertir los detalles en hábitos reflejos. Esa primera recomendación de respetar a los demás, ¿por qué será? Bueno, porque si yo soy el único que no quiero encajar en esta filosofía, debo respetar el esfuerzo de los demás. No debería estar criticando, señalando, ni menos ser tropiezo, como dicen, a los que sí han logrado involucrarse en el proceso, ¿verdad? Ahí las personas que se niegan a participar de eso tarde o temprano, pues no calzan en la empresa y son movidos. ¿Cuál es el propósito del Shitsuke? Bueno, son muchos, pero podríamos mencionar que es hacer a las personas más disciplinadas, con mejores modales, fomentar nuevas costumbres y valores dentro de la empresa, obedecer los reglamentos y leyes de la empresa y de la sociedad por convicción, no por imposición, respetar los procedimientos de acuerdo a las responsabilidades y deberes, involucrar al personal de la empresa en evaluación de tareas y mejoras dentro de la empresa, desarrollar el liderazgo de los comités de mejoras y capacitar al personal en planes de mejora. Beneficios de esta última S: se evitan los regaños y las sanciones. Ya cuando la gente esto lo ha hecho un hábito, no hay que andar detrás de la gente para ver si lo hizo, si no lo hizo, que mire, que Juanita, que usted es muy terca, que es muy cabezona, que ya le hemos llamado la atención 3 veces y no hay forma de que usted mantenga su lugar ordenado. Y bueno, no, eso se quita, desaparece cuando se logra implementar, ¿verdad? Como un hábito. La disciplina es una forma de cambiar hábitos, el personal es más apreciado por los jefes y compañeros, el sitio de trabajo es un lugar más atractivo, se crea una cultura de sensibilidad, de respeto y de cuidado, la moral en el trabajo se incrementa y la clientela se siente más satisfecha. ¿Cómo se relaciona esta última S con las BPM? Bueno, por el buen comportamiento y trabajo, por procedimientos operativos estándar, por la toma de registros y datos, y porque se hace del Kaizen una filosofía propia. Por si no sabemos qué es el Kaizen, es otra filosofía de calidad que hace referencia a buenos cambios. Este es un maravilloso ejemplo de los resultados de aplicar o de implementar un 5S en un espacio de trabajo. Si ustedes observan ahí, ¿verdad? En la imagen de la izquierda tenemos un lugar que es un completo desorden, se ve suciedad, todo revuelto, probablemente basura, ¿verdad? Ahí colocada. Y definitivamente si le mandan a uno a buscar alguna pieza, o duraré muchas horas o simplemente nunca lo encontraré. A diferencia de la imagen de la derecha, que es el después de haber aplicado 5S, bueno, aquí más bien hablemos de que se aplicó las primeras 3 S, ¿verdad? Porque la S 4 y 5, como lo he dicho ya repetidas veces, es un tema de mentalidad, de hábito, de disciplina de la persona, pero lo que visualmente vemos acá en la imagen es la aplicación de las primeras 3 S. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún aporte? No, todo bien, teacher. Ok. Bien, permítame un segundo. Perfecto. Lo que vamos a ver ahora es cómo se puede implementar un plan de 5S en la empresa. Básicamente el plan o el programa de 5S necesita 4 pasos: la introducción a la implementación, el trabajo en equipo, la guía de implementación y un aspecto importantísimo de disciplina y auditoría.
En la introducción, obviamente, tiene que informarse a todas las personas que colaboran en la empresa que esto se va a hacer, y muy importante, hay que decirles que todas las sugerencias y las ideas que ellos tengan son bienvenidas y necesarias, por supuesto. Para nadie es un secreto que si, por decirles algo, el gerente general, que es una persona que pasa metida en la oficina todos los días de la semana, que por estar tan ocupado nunca visita la planta, y a esta persona es a la que se le ocurre implementar las 5 S y nunca le toma la palabra ni la opinión a nadie, lo que él vaya a proponer probablemente sea muy alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque él no conoce el diario vivir, él no conoce las carencias, las debilidades o las fortalezas del área que sí conocen los operarios. Entonces, la participación de los operarios y en general de todos los colaboradores va a enriquecer, ¿verdad?, esa información necesaria para crear un adecuado plan de implementación. Para esto se requiere entonces de un trabajo en equipo, pero antes de ver el trabajo en equipo, me interesa que entendamos algunas preguntitas al respecto. Primero, ¿qué es trabajo en equipo? Bueno, básicamente es cuando tenemos una agrupación, ¿verdad?, de colaboradores de diferentes áreas, con diferentes habilidades, con diferentes características, porque cada uno va a implementar, va a aportar y va a generar, ¿verdad?, un ambiente mucho más productivo. De nada me serviría que yo vaya a crear un equipo de trabajo donde todos piensen igual o donde todos tengan el mismo puesto, porque ahí no habría una diversidad de información o una diversidad de habilidades. A veces la gente dice, mira, en un equipo de trabajo sería mejor poner a todos, que todos sean ordenados o que todos, absolutamente todos, tengan la misma visión. No, eso sería un equipo de trabajo muy, muy plano, muy subjetivo. Y aquí la idea es que se amplíen todos los aportes. Entonces la recomendación generalmente es que sea bien diverso. ¿Qué otro aspecto importante debemos conocer? Bueno, que lo que se necesita es un equipo de trabajo y no un grupo de trabajo, porque son dos cosas distintas. Ustedes ahí van a poder dar lectura de ese pequeño recuadro que son diferencias, y voy a hacer la salvedad. Yo necesito que por favor lean estas diferencias después de que terminemos la clase, porque por ahí puede ser que venga una preguntilla. Esas preguntillas que lo que me permiten a mí es evaluar si el estudiante verdaderamente está leyendo el material o no. Pero básicamente voy a rescatar, ¿verdad?, la principal diferencia entre un equipo de trabajo y un grupo de trabajo es que el equipo de trabajo participan y colaboran para alcanzar un objetivo en común. El mejor ejemplo, el que siempre utilizo, un equipo de fútbol, ¿verdad? ¿Cuál es la meta de un equipo de fútbol? Bueno, meter muchos goles y que ojalá no le metan goles a ellos. ¿Qué pasa con el grupo de trabajo? En el grupo de trabajo se asignan metas de forma individual. Es decir, que si yo tengo a Pedro, a María y a Isabel en un grupo de trabajo y yo le digo a Pedro, su trabajo es barrer. Le digo a María, su trabajo es limpiar. Y le digo a Rosa, su trabajo es, lavar. Pues cada uno de ellos va a hacer su labor y cuando la termina se desentiende de las actividades del resto. Eso no es productivo. Por eso, para la implementación de un plan de 5 S, lo que se requiere es un equipo de trabajo, o sea, todos se involucran, todos participan, todos se colaboran, todos se ayudan entre sí para alcanzar la meta. Para obviamente la puesta en marcha del equipo de trabajo,
tienen que establecerse, ¿verdad? Las fases, cómo se va a hacer la implementación del plan de 5S, tienen que haber reuniones donde todos participen, colaboren, se establezcan las pautas de qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y se tiene que conocer esa guía de implementación que generalmente va a ser un compromiso de la alta gerencia. La alta gerencia tiene que brindar apoyo en todo momento a este proceso. Tiene que haber una educación y un entrenamiento de todos los participantes. Generalmente se van a hacer esquemas donde van a colocarse las etapas o los procedimientos que hay que ir cumpliendo, ¿verdad? De manera, ¿cómo se dice esto? Secuencial, para que el personal esté consciente de lo que está ocurriendo, de qué es lo que ya se hizo, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Que esté bien informado y que obviamente cada una de las personas sepa cuáles son las tareas que deben cumplir en los tiempos establecidos. Generalmente, ¿verdad? El proceso de implementación del 5S se va a llevar a cabo en el orden en que yo lo expliqué. Primero el SEIR y bueno, ¿y qué vamos a tomar en cuenta? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué departamentos vamos a hacer el arranque? Si va a ser de forma globalizada en toda la industria, si vamos a hacer, en toda la empresa, si vamos a hacer un plan piloto, primero solamente un departamento, después el otro, o sea, eso hay que definirlo. Luego el Seiton, el Seiso, el Seiketsu y el Chitsuke de último. Obviamente en este proceso de implementación tiene que existir este equipo de trabajo que va a estar en contacto con un comité central. Generalmente va a haber una persona asignada para que lidere y guíe, ¿verdad?, todos los procesos. Esta persona va a tener un puesto de coordinador o de facilitador del proceso de 5S. Casi siempre esta persona es un colaborador del departamento de calidad. Y finalmente, pues va a venir un proceso de disciplina y auditorías, o sea, ya tenemos toda la información de cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer. Ahora lo que sigue es poner el plan en acción, implementarlo y ir verificando si se está avanzando y logrando lo que se esperaba. Si no es así, hacer las correcciones, las mejoras que se consideren para tal efecto. Bien. ¿Dudas, jóvenes? Si estamos claros con toda la información, ¿verdad? Esa es la temática pues que teníamos para cubrir el día de hoy. Como están viendo en pantalla, en la parte de abajo del material que acabo de presentar, ya está disponible la pruebita corta que está habilitada desde hoy y hasta el próximo lunes, al ser las 6 de la tarde. La recomendación siempre es que hagan un buen repaso de la materia, porque recuerden que estos examencitos son contrarreloj. Ahí cuando ustedes entren a la prueba van a darse cuenta cuánto tiempo tienen para resolverlo, etc. Lean muy bien las instrucciones. A veces fallan preguntillas de manera muy sin gracia, como dicen, tal vez porque no leyeron bien. Y recuerden que estas pruebitas, pues cuando las finalizan, de una vez les genera la calificación. Esta es semana 3, todavía nos queda la próxima semana si Dios lo permite. Ahí pues siempre motivarlos a que continúen con este proceso, a que no vayan a soltar, ¿verdad?, ni a abandonar esta formación, para que puedan ver obviamente pues resultados muy positivos al corto plazo. Si estamos claros con toda la información, jóvenes, sería todo de mi parte por el día de hoy. Agradecerles
la participación y la asistencia. Estamos en contacto, cualquier cosita de día en 8 y si no, pues vía correo electrónico, ¿verdad? Las consultas. Que tengan muy buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Con profe. gusto, buenas noches, chao.